y a todas las asistentes. Estamos iniciando en estos momentos la presentación del doctor Salvador Iván Rodríguez Preciado, quien nos va a compartir su trabajo y más bien toda su experiencia en una ponencia, porque justamente si alguien se ha destacado en diferentes trabajos, en diferentes presentaciones, en diferentes publicaciones, es el doctor Salvador Iván, que nos acompaña desde el ITESO, en donde actualmente él labora en el ITESO de Guadalajara. Es una gran aportación que él ha dado a la psicología social, que más adelante verán, está ya plasmada en un libro que él acaba de editar a finales del año pasado, en edición con el MIT, el ITESO y la UDG. Tiene una formación muy particular. Su licenciatura es en psicología por parte del ITESO, pero con un enfoque particular que es de la psicología comunitaria. Es doctor en ciencias humanas con especialidad en estudios de las tradiciones por el Colegio de Michoacán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es miembro de la COMESTO, en el Consejo de Asuntos Académicos de Investigaciones Profesionales. Es profesor invitado en diferentes programas de posgrado, tanto a nivel nacional como internacional. En la Facultad de Psicología en Tlaxcala contaron con su colaboración para la elaboración y consolidación de la licenciatura en Psicología Social. Colabora con los proyectos de investigación en centros penitenciarios y de colaboración con la FMIB, organización que asiste a migrantes de Centro y Sudamérica. En el ITESO tiene un proyecto titulado Albergues Infantiles, que inició desde el 2010, en el cual ha desarrollado diferentes investigaciones de intervención. Conduce el proyecto de investigación en albergues en la zona metropolitana de Guadalajara. Ha participado en diversos comités editoriales y dirige actualmente varias tesis, tanto a nivel licenciatura como maestría y doctorado. Cuenta con diversos capítulos de libros y artículos de revista que son justamente muestras de su interés en la historia de las ciencias sociales y particularmente en la psicología social en México. Ha publicado en revistas españolas como la de Atenea Digital, ha hecho aportaciones a una teoría que a lo mejor les suena cercana, conocida, que se llama la teoría del actor B. Y bueno, también forma a alumnos en el seminario de producción social. Bien, este es un breve resumen de su currículum, pero bueno, lo dejo con ustedes, que él sea que platique con ustedes. Muchas gracias, Irene. Pues buenas tardes. Ya jueves y ya segundo día del Congreso. Espero que ustedes estén tan orgullosos o tan contentos o tan complacidos con lo que les haya tocado ver como yo. A mí me tocó ver a mis alumnos y a profesores con los que colaboro y la verdad estoy bastante complacido. Me ha tocado escuchar las conferencias y es para lo que me ha alcanzado el tiempo. También me ha tocado escuchar algunas de las ponencias de los como invitados, entonces creo que sobre eso, si bien no tenía un congreso desde el 2007, que lo tuvimos allá en el ITESO, y me recordarán, creo que presenta este año pues, un evento con presencia
pretensiones académicas altas y bueno, creo que está cumpliendo bastante bien. Gran parte de eso, como siempre, se debe a una estructura como muy, que obra muy detrás de bambalinas, que son los asistentes, que son la gente que ustedes saben, que está de playera negra o azul, que han tenido un papel extraordinario en todos los lugares en donde me ha tocado solicitarles cualquier cosa, desde una servilleta hasta una dirección de cómo llego. Y bueno, y qué decir de los demás conferencistas, que ha sido todo un lujo. Entonces, empiezo yo. Espero que me dé tiempo presentarles todo lo que les quiero presentar. Una de dos, o me alcanza de manera muy apretada, o no me alcanza, o se aburren y se salen. Entonces una de tres. Las personas, si les gana el calor, el baño, o las ganas de hacer otra cosa, pues se pueden salir con toda confianza, no van a hacer un gesto de... Bueno, como decía Irene, yo escribí este ladrillo, son 615 páginas, se llama Raíces y Tradiciones de la Psicología Social en México, un estudio historiográfico. Primero se escribió como tesis de doctorado. Para defenderla me acompañó Martín Mora, que ya anda, me acompañó Pablo Fernández, que viene mañana, y me acompañó Herón Pérez, que no lo veremos en un congreso de estos, pero fue una experiencia de aprendizaje y de sobrevivencia bastante interesante. Cuando eres académico y te interesa tu disciplina y te interesa además la cultura de tu país, y estás en un posgrado en donde el objetivo de todos los profesores es mostrarte su mejor manera para hacer investigación, a lo mejor no con estrategias pedagógicas ni con clases programadas, pero sí con un oficio de investigador muy probado. La parte intermedia, es decir, lo que ocurre entre tus profes, tus libros y tú, corre por tu cuenta. Entonces, llegar con el director y quejarte porque el profe no llevaba la clase preparada o porque resulta que el profe es malo para dar esta materia y estadística es súper importante o algo así, no opera. Al menos en el colegio no. ¿De qué les voy a hablar hoy? Este es un título que me salió porque el profesor Josué, a quien tengo en gran estima, me estuvo insistiendo muy amablemente una y otra vez de que le diera un título. Entonces, podría venir a presentarles el libro, pero eso ya lo hicimos justo en este auditorio. La primera presentación del libro, de hecho, se hizo aquí, entonces se me hacía un poco grosero, por decirlo menos, venir y contarles el mismo cuento. Entonces, voy a tratar de decirles algunos de los aprendizajes que yo he tenido al escribir esto. No puedo decirles todo porque si no, para que lo compran. No quiero que lo compren, mejor leanlo. Igual seguro que en la biblioteca debe haber ejemplares, entonces no me lean a mí, no está escrito para que yo... Por cuestión de que yo soy el autor, salgo aquí en una foto que se parece a la de quinto de primaria, pero el objetivo del libro más es poner en sus manos textos que de otra manera no habían llegado por vía de las lecturas recomendadas de clase. ¿Por qué no? No porque sus profes no quieran, sino porque son lecturas que o no están en español o no están en las bibliotecas normales, están en los fondos especiales, en revistas muy viejas, etc. Entonces, bueno, voy a contar esto en varios episodios y voy a tratar de que al final quede claro cuál es el valor de formarse como psicólogo social, formarse como lo que ustedes estén formándose, sea psicólogos, antropólogos, etcétera, pero siempre tener el elemento histórico no como un bonche de documentos en una memoria de archivo, sino así como una perspectiva de cómo pensar y cómo pararse en su profesión. Entonces, bueno, le damos a la primera. El recorrido va a tener más o menos estas estaciones. No prometo contestarlas todas, entonces si me llevan con sus preguntas al final, también sería como bastante bueno y se los voy a agradecer mucho. Voy a hacer unas primeras paradas en algunos puntos críticos de la historia de la psicología,
Algunos, dos de esos los cuento en el libro, otros dos no, porque no se habían publicado los libros en donde vine a enterarme de esos chismes. Lo segundo es tratar de reflexionar junto con ustedes cuáles son las historias que acuden o asisten a contar la historia de la psicología social en México. ¿Qué puede pensarse como las formas de la historia? Y por último, ¿qué se piensa cuando se piensa con la historia? ¿Okay? Entonces, todo lo que les voy a decir ahora, junto con todo lo que está escrito acá, por supuesto es una versión de las cosas. Si el día de mañana ustedes llegan con un libro y me dicen, aquí cuento cómo todo lo que dijiste son mentiras, lo voy a asegurar muchísimo. Siempre y cuando no tenga menos de 615 páginas. ¿Ok, verdad? Bien. Vamos. No, tengo que leer en esta parte, juro que voy a tratar de ser ameno, porque son datos muy enterrados, entonces algunos se los puedo platicar, pero se los voy a platicar mal. Entonces voy a decirles de qué libros saqué cada uno de estos puntos. Son, a mí me parece, 4 de los puntos que son más controversiales en la historia de la psicología. ¿Qué es lo que pensamos cuando pensamos una historia? En una versión en donde si tenemos todas las piezas, entonces sabemos qué pasó. Cuando las historias son muy viejas, las piezas se van perdiendo. Y luego ocurre que hay más de una pieza que cabe en el mismo lugar. Y uno se tiene que decidir si por una o por otra. En la historia de nuestra disciplina, la historia de la psicología y de la psicología social, han habido varios debates. Yo les voy a mencionar algunos apenas, pero estos son solo la punta de discusiones mucho más extensas. Vygotsky tiene, al menos en el tomo 3 de sus obras completas, las que están traducidas al inglés, un ensayo que tiene que ver con los problemas de la historia de la teoría en la psicología. Y una de las cosas que se pregunta es, y bueno, tenemos que dar por hecho que esto lo hace en su época, en una Rusia que está culturalmente aislada de lo que ocurre en Norteamérica y en gran parte de lo que ocurre en Europa, pero se pregunta él si no tendrá un significado las discusiones que ocurren alrededor de la psicología. No es trivial que lo que vaya de por medio no es si le llamas a tus variables de un modo u otro, o si tomas variables o si haces preguntas de investigación, o si la etnografía tiene algún sentido, sino una visión del mundo, que no se hace, por supuesto, a la medida de una ciencia, pero a muchos psicólogos les gusta pensar que sí. Entonces, bueno, empiezo un poco a contarles este cuento. El primer punto tiene que ver con la idea de que se puede fundar una ciencia que sirva para medir lo mental. A esa gente que no vivía en un mundo neoliberal, pues no le suena tan mal el medir las cosas. Al día de hoy ya no suena muy sospechoso. Pero en aquel entonces la idea era medir la experiencia sensorial. No es cualquier cosa, y en una época en donde además estaban pasando de pensar la décima de segundo como una medida teórica a una medida práctica que podía medirse con instrumentos fabricados por relojeros que iban a servir en los laboratorios de Alemania, pues el asunto parecía en serio. O sea, no olviden ustedes que cuando aquí llegó el cinematógrafo y el fonógrafo, Amado Nervo hizo una oda al fonógrafo en donde decía que teníamos prácticamente la máquina del tiempo en nuestras manos. Y no es que se pusiera romántico, y no es que se pusiera Bioy Casares, no. Era el pasado siendo reproducido todas las veces que fuera necesario. Amado Nervo celebraba que ustedes iban a poder conocer a sus abuelos a través de las fotografías y las películas, como si eso fuera a importarnos ahora. Ojalá que sí. En diciembre de 1874, la revista francesa Revue Scientifique comenzó a escribir una serie de artículos de Théodule de Ribot que estaban
tratando de exponer la psicología contemporánea que se desarrollaba en Alemania. Después de hacer un sketch de la psicofísica de Fechner, Ribot se vio, con el problema de explicar el trabajo de Wundt, que era mucho más amplio y ambicioso, pero, y aquí lo importante, un año después, la Review imprimió una carta anónima dirigida al editor que respondía el primer artículo de Ribot. Nada más quiero ser claro, entonces es Fechner, Gustav Theodor Fechner está en Alemania, está desarrollando la psicología experimental, midiendo los tiempos de reacción, los umbrales de la percepción. Ribot está en Francia, publica los resultados de esta psicología, que eran además como un asunto que interesaba a mucha gente, y llega una carta a la editorial que dice: tengo cosas que decir al respecto. Dice: las cartas eran astutas y amargamente irónicas y eran anónimas y crearon unas tensiones que no se habían visto hasta ese punto. Concisamente anticiparon todas las objeciones que habría en contra de las nociones de Fechner y de las nociones que le eran necesarias para explicar la medición de las sensaciones. Les explico por qué. Son tres argumentos. El autor de las cartas, después lo vendríamos a saber, es un matemático que tiene 20 y tantos por entonces, que se llama Jules Tannery, que había tenido un premio por el desarrollo de algún trabajo que tenía que ver con ecuaciones. Tannery se lee las recapitulaciones que hace Ribot de la psicología experimental y dice: a ver, pero momento. Espero que ustedes hayan tenido algún contacto con la psicología experimental, no por su bien, sino para entender mejor. La idea es que si ustedes ponen su mano y entonces empiezan a aplicar un peso, necesita haber una cantidad de ese peso mínima para que ustedes sientan que hay algo que cambia, que sienten un peso, que hay algo en su mano. A eso le llamaban, era el umbral en donde a partir del cual se podían medir estas unidades. Y luego, ustedes pueden sentir un incremento en ese peso después de cierta cantidad. Estamos hablando de cantidades mínimas. Y esto era más o menos como un principio explicado con Limoni, de cómo se medía la percepción. Pero Tannery dijo: a ver, nomás que hay un detalle. Si yo aplico, por ejemplo, el problema es que están dando por hecho que las unidades con las que sentimos se pueden sumar de la misma manera que las unidades con las que se producen esas cosas que sentimos. Y el problema es mucho más complejo. Pensemos, ahora sí, por ejemplo, si yo aplico calor en la piel, voy a sentir algo. Si aplico el doble de calor, quizás siento un cambio, pero si aplico 10 veces esa misma cantidad de calor, voy a sentir dolor. Y el tipo de sensaciones que yo tengo es muy distinto a las que tengo al principio. Entonces no se trata de que las sensaciones puedan sumarse en principio. Luego, el segundo de los problemas es que las sensaciones no son homogéneas. Es decir, yo puedo pensar que el peso estimula, el calor estimula, pero el calor y el peso son constantes. Pero lo que nosotros sentimos en respuesta no lo es. Y el mismo ejemplo se aplica. El dolor que yo siento si me quemo estimula partes de mí que son muy distintas a las que estimula el sentir calor. Por último, lo que dijo Tannery fue: el problema con la ecuación de Fechner es que solo tiene sentido si damos por hecho que no se refiere a una realidad, sino que se refiere a una convención. Es decir, no digo que no esté haciendo lo que él dice hacer, que no esté midiendo la percepción, pero que eso sea real y que no sea parte de una esfera de lo psicológico, es otra cosa. No les puedo contar más, les invito mejor a que lean un libro fascinante que se llama La naturaleza desde dentro, es de Heidelberg, y trata justamente acerca de, es una biografía intelectual de Fechner, salió me parece que hace 2 años o 3, es muy buen libro para empezar a entender como el peso de la historia de la psicología. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno,
algunos contraargumentos de una ciencia que al final se hizo. ¿Qué pasó con estos contraargumentos? Alguien dijo, no es cierto porque, o me parece que estás exagerando porque, no. Solo se hicieron a un lado, se guardaron en el rincón, hubo por supuesto gente que los defendió sin éxito, y es interesante ver qué tendrían algunos profesores que responder como a este tipo de objeciones al día de hoy. Me brinco a la que sigue, porque si no, no termino. No. Ya. Voy a tratar de ir rápido, insisto. Esta es otra controversia. Espero que los nombres les estén diciendo algo. Si no, no pasa nada, pero lo platicamos luego. Esta es una controversia que ocurre después, en 1894, y tiene lugar entre Wilhelm Dilthey, que es un alemán, y Ebbinghaus, acerca de la psicología, y en particular de la relación de la psicología con la memoria, los significados y la historia. Ebbinghaus, si ustedes tienen noticia, es uno de los primeros y más brillantes psicólogos experimentales. Tiene todo un archivo de cosas que uno debe aprender si quiere entender su concepto de lo que significa y para qué sirve el experimento. Pero se los pongo más en limones otra vez. Imagínense ustedes que hacen una serie de pruebas de acuerdo a las cuales ustedes quieren saber cómo funciona la memoria. Lo curioso es que, y bueno, Ebbinghaus se da cuenta de que la memoria funciona junto con el tiempo y distingue una memoria a corto y a largo plazo, y sabe, o se entera o deduce que la memoria a corto plazo funciona con una curva. Mientras más pasa el tiempo, más olvidamos. Entonces, justamente lo que Dilthey le dice es, pero tenemos un problema, eso es una curva de olvido, no de memoria. Y ¿en qué medida le interesa a Dilthey la historia y qué tiene que ver con la psicología? Bueno, lo que él dice es, tenemos que interesarnos por la medida en que los hombres viven y significan sus memorias en sus tiempos históricos. No se trata nada más de un afán de hacer como esta especie de gimnasia experimental para que veas cómo sí puedo medir lo que tú me pongas, sino se trata de entender cómo están configuradas las experiencias históricas de las personas. Cómo se aparece para una generación, digamos la de ustedes, cómo se aparece la historia, cómo se cultiva, cómo se hereda, cómo se recibe o cómo se rechaza. Eso es lo que importa. Ese es el tipo de historia que importa y es el tipo de memoria que nos importa. Me podría extender mucho más, pero mejor vamos al que sigue, que también está interesante. En 1922, en 1922 hay una disputa sobre la que salió un libro de este año de Jimena Canales, que se llama El físico y el filósofo, y es una gran disputa que se da alrededor del concepto de tiempo entre nada menos que Einstein y Bergson, que es un filósofo que deberíamos haber leído más, si nos decimos psicólogos, pero que igual en las escuelas de repente están ocupadas o algo. Es un momento bien interesante porque Einstein acaba de publicar los textos que tienen que ver con la teoría de la relatividad, y el 6 de abril de 1922 en París se citan a discutir los dos personajes. Bergson habla más o menos 30 minutos, Einstein habla menos de 10, y Einstein se sacude todas las críticas de Bergson diciéndole lo que tú estás proponiendo es un tiempo psicológico y lo que yo estoy proponiendo es un tiempo real. Y Bergson le dice, no, lo que tú estás haciendo es una metafísica encima de un montón de ecuaciones y lo que yo estoy proponiendo es el tiempo de una vida. Lo bueno, podría platicarles más, pero no me alcanza el tiempo. Pero lo bueno vino después. Einstein, eventualmente, como ustedes lo saben, recibió el premio Nobel,
Y el presidente del comité del premio Nobel explicó que, esto es el detalle interesante, a Einstein le dieron el Nobel por una investigación que tenía que ver con el efecto fotoeléctrico, es decir, nada que tuviera que ver con la teoría de la relatividad, que era su investigación estrella y la que lo posicionaba como un rockstar de la ciencia, ¿no? Al contrario de eso, le dieron el Nobel por el efecto fotoeléctrico. Y aquí lo interesante, el presidente del comité de premios Nobel explicó que a pesar de que la mayoría de las discusiones se centran en su teoría de la relatividad, no amerita el premio. ¿Por qué no? Las razones fueron seguramente variadas y complejas, pero lo importante que mencionó esa noche fue bastante claro. Dice, no es un secreto que el famoso filósofo Bergson en París ha puesto un reto importante para esta teoría. Son las palabras exactamente de la gente del comité. La confrontación entre ellos, decían los medios por entonces, fue una metáfora en la medida en que justamente están separadas dos de los más renovados, de los más importantes campos de conocimiento, por una parte la filosofía y por otra parte la física. Dice, a pesar de que el cerebro de Einstein, como el de como el de el mejor científico de su siglo, está preservado en formol, lo cual, formaldehído, lo cual es un perfecto retrato de lo que significa la ciencia y de cómo se ve la ciencia, etc. Pero curiosamente Jimena Canales dice, lo curioso y que nadie sabe es que de la misma manera los rizos o los cabellos, los jirones de cabello de rizos de Bergson son guardados en la barbería a la que asistía como si fueran reliquias sagradas. Cada quien guarda sus propias inmundicias. Por último, y ya con esto voy a ir todavía más rápido, está el tema, por supuesto, de la crisis en psicología social. También hay un libro de Johnny Greenwood que se llama Johnny Greenwood es el guitarrista de Radiohead. John Greenwood. Entonces, que son homónimos, a lo mejor es el mismo, mientras no toca hacer libros sobre esto. John Greenwood escribe un libro que se llama La desaparición de lo social en la psicología social. Y justo ahí lo que documenta hacia el final es cómo se va pasando justamente a construir una psicología. En inglés se dice asocial, en español podríamos decirlo igual, lo importante es que nos quede claro cómo se van cambiando los grandes conceptos que surgen a principios de siglo, como comunidad mental, que fue la que también puso en discusión a Wundt con digo con quién, acerca del desarrollo del lenguaje, y en lugar de las comunidades mentales ahora tenemos los grupos, la interacción, y luego son grupos que además son fuertemente criticados porque siempre son estudiantes universitarios y pues así como vamos a hacer conocimiento científico. La queja es, están haciendo experimentos por su propia comodidad como psicólogos y nos está queriendo hacer creer que además eso es psicología social. Dicho en pocas palabras. Está el librito por ahí, creo que es Cambridge, la editorial, se llama La desaparición de lo social en la psicología social norteamericana. Y bueno, con eso más o menos paso por, no tan a detalle como me habría gustado y como me habría valido la desvelada, pero aquí está. ¿Por qué es importante esto? José Luis Martínez, que fue miembro de la Academia Mexicana, fue presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, publicó entre otras cosas, por ejemplo, el epistolario entre Pedro Enrique Sureña y Alfonso Reyes, que son dos figurones de su tiempo. ¿Para qué nos importa a nosotros leer las cartas entre dos aristócratas o dos intelectuales de su tiempo? ¿Les gustaría a ustedes o les parecería un objeto cultural que alguien se llevara su email y entonces lo leyera y lo publicara como un libro? Que es más o menos también lo que le pasó a Sor Juana.
José Luis Martínez sabe, y con toda la agudeza que tiene como crítico literario, sabe que en ese epistolario, en las cartas que se enviaban Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña, está escrita la historia de la juventud de México del principio del Porfiriato, el principio del siglo XX. Pero por supuesto, esto es una historia de conveniencias, de acuerdos, de una amistad. La historia de una disciplina es todo lo contrario. Es un montón de gente aprendiendo de otros, pero no necesariamente reconociendo estos aprendizajes. Entonces, me voy con lo siguiente. Primero, cómo entender la historia de la psicología social, luego la psicología social desde la historia, y voy a empezar con lo último y voy a tratar de cerrar contestando las dos primeras preguntas. Entonces, ¿le cambiamos, por favor? Primero, un capítulo importante que hay que entender para saber cómo se configura la psicología social y la psicología en nuestro país es un poco de la historia de la filosofía. El primer capítulo, que es no del libro, sino de cómo se puede entender esta historia de la filosofía en México, bien puede empezar en 1680, que es cuando tenemos las primeras evidencias de que hay pensamiento moderno en México. No quiero decir que antes de esto no hay ni psicología ni ciencia. Por supuesto que lo digo ya este libro, pero eso ya es ciencia moderna. Es un Carlos de Sigüenza y Góngora haciendo predicciones acerca del cometa de 1680 para calmar los nervios de la duquesa de Paredes. Por supuesto, por aquel entonces llega también el jesuita Francisco de Eusebio Quino, hace unas predicciones que de hecho había hecho desde Madrid. Entonces dice, lo de Sigüenza y Góngora está mal, ahí les va esto que sí es la pura onda, y se va a hacer todos los mapas de las Californias, y mientras Sigüenza y Góngora componen nada menos que la Biblia astrológica, que es el mejor testimonio de ciencia moderna del siglo XVII en México. Al año siguiente, este pensamiento moderno se empieza a reproducir en parte en los colegios de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, pero, y esto es lo importante, pongo ahí como fecha tope 1767, que es cuando expulsan a los jesuitas de México. ¿Por qué? Porque cambia la geografía política, y esto es difícil de entender. O sea, el asunto no nada más tiene que ver con filosofía, sino con en qué se convirtió en el país después de que se fueron los jesuitas. Si uno revisa los mapas que hizo Quino de las Californias, se encuentra con que hay misiones a todo lo largo. Si ustedes han estado por allá lo sabrán. Hay un montón de misiones jesuitas, pero las misiones van a lo largo de las Californias y bajan por toda la República. Lo que habían logrado establecer los jesuitas del 18 era un sistema de comunicación que justamente era la columna vertebral de un país que de otro modo no podría tener contacto alguno. Por supuesto no había vías de ferrocarril, eso lo tenía Porfirio Díaz hasta cuando interrumpió su presidencia, o se echó con su cuadrenio sabático, que tal cual fue Manuel González, el otro Manuel González, el presidente. Ahí te quedas de presidente, yo me voy a hacer la vía ferroviaria que conecte todo el país, y por ahí me caso con la hija de Romero Rubio, y etcétera, etcétera. Entonces, en ese periodo ya tendríamos, pero esto es 1905, esto es 1767, siglo XVIII. Cuando se va a la Compañía de Jesús tiene que ver mucho con la ascendencia al trono de la familia borbónica, que tenía un modelo de país mucho más centralizado. Hace un rato, Daniela platicaba que la agarré igual que en la foto hace rato, platicaba en su ponencia que los museos se fundan como en parte una institución muy cercana al jardín botánico, o sea, como un centro científico, digamos, que estaba solo en las capitales del país. Sí, pero no en todos los gobiernos. Para los Borbones es importante, y entonces fundan el jardín botánico y otras instituciones que estarían todas en el centro del país. Con esto cancelan las misiones jesuitas y el país básicamente se desarticula. Pero durante la vida que tuvieron los colegios jesuitas, se enseñó bastante pensamiento moderno a lo largo de todo el país. En el segundo periodo, lo que les puedo platicar de rápido,
Entre 1868 y 1895 básicamente aparece la psicología como materia del plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. La primera vez que se propone es en 1880, la propone un griego, anarquista, promotor del sindicalismo en México, se llama Plotino Rodacanati, llega con el ministro de Educación y le dice, ¿por qué no abrimos una materia de psicología? Como había que mantener el positivismo como la filosofía oficial del Estado, le dice, híjole, no se va a poder. Pues sale muy cara, porque no tenemos profesores, porque cómo se te ocurre, porque quién eres tú, quién te mandó, y bueno. Plotino Rodacanati le contesta todas las objeciones, pero eso le vale para nada. Y no tendríamos psicología sino hasta 1895, cuando ya en el plan que propone Ezequiel Chávez aparece. Y por último, no se puede contar la historia de la psicología social sin entender la historia de la literatura en México. No porque la psicología social sea literatura, ni viceversa. Pero, si Alfonso Castañón va a decir también a propósito de José Luis Martínez, el que escribió el epistolario, no le escribió el que le editó, que José Luis Martínez entendió que filosofía o psicología social y literatura son dos continentes, digamos, que están conectados por una serie de vasos, de discusiones, etc. Entonces, si uno no pone atención en este espacio, es muy difícil entender cómo se fundan las ciencias sociales en México en general. ¿Cambiamos? Voy a irme más rápido y esto ya casi que se cuenta solo. Cuando yo me detuve a pensar qué es lo que voy a hacer para presentar a este libro, cuando ya lo presenté, fue, bueno, cuenta otras formas de la historia, no solo a partir de controversias históricas o a partir de historias paralelas como podrían serlo las de la literatura, etcétera, sino también otras historias en cuanto a formas simbólicas. Cuando llegué a trabajar en el archivo de Ezequiel Chávez, que es el que aparece ahí tomándose una foto, pésimo porque como que no lo sabía al principio de su cámara, o estaba entrenando ese día, me topé con que, según yo, era el primer psicólogo de México, seguro que me va a ayudar a entender todo el resto de la psicología. Pues sí, pero su archivo tiene 170 cajas de documentos y 3.000 fotografías. Entonces, bueno, claro, 10 años después ya tengo un libro que usted puede comprar, pero en aquel entonces lo que tenía era mucho trabajo y poco tiempo, como siempre, como ahorita. Entonces, vamos cambiando si quieres despacio. Estas son algunas de las imágenes que están en el archivo gráfico de Chávez. Esta es la misma foto, pero ya corregida con el super editor de imágenes de Word. No se alcanza a ver, pero su cámara es estereoscópica, es decir, ahorita van a ver las fotografías de camión. Son paisajes del México que transcurre como alrededor de su vida, que es entre... Llega a la Ciudad de México por el 1860 y tantos y hasta 1919 son las fotografías. ¿Le cambiamos? Le cambiamos. Esta, estoy casi seguro que se la tomó Baldwin, porque esta que está mal tomada, seguramente la tomó Ezequiel Chávez. Este es James Baldwin, que vino a dar un curso de psicología social, el primero en México, en 1911. ¿Le cambiamos? El archivo también tiene cosas como estas, que bueno, yo no sé si a ustedes les parezcan familiares de lejos. Se llama postales, se usaban en el pasado. Así es como aparece el archivo gráfico de Chávez, son fotos de reuniones de científicos y bueno, una descripción que está hecha con un lápiz blanco. Bueno, a lo mejor se acuerdan de ese edificio, a lo mejor no. En algún momento fue la rectoría de la universidad, cuando la universidad estaba en el primer cuadro del centro de la ciudad. ¿Me cambiamos? Y Chávez salió del país 3 veces, de hecho fue 2 de ellas a California, y estoy casi seguro que fue a Yosemite Park, y se compró un montón de postales porque las podías poner en la cámara y te las ponías y las veías como en estéreo. No porque fueran 2 ojos, sino porque tenían como planos así, como un Viewmaster. Entonces, bueno, ¿te cambiamos?
Esto no se alcanza a ver, qué lástima, pero es la pirámide del Sol antes de que hubiera un Walmart a un lado. Cambiamos. Ahora, esto es quizá la lección más grande y es con lo que voy a terminar. Esto es lo que trato de decir que uno ve cuando tiene la historia como parte de su marco epistemológico, como parte de su ser psicólogo social y hacer psicología social. ¿Cambiamos? Este es un escenario de teatro, son varios planos los que están puestos ahí. Imagínense ustedes que ustedes están frente a la portada de una catedral. ¿Qué es lo que pueden ver? Normalmente lo que nosotros vemos se nos aparece como ya hecho, como sin ningún pie de página, como sin ninguna explicación, y la ventaja que les da la historia es que uno puede justamente encontrarle los pies de página y las explicaciones a los diferentes planos que se van integrando en un escenario que se nos aparece como si fuera solo superficie. Lo que me parece, o lo que yo he descubierto de estudiar historia de la disciplina, es que estos planos se van desechando como si a nadie le importaran. Esas fotografías son de las cosas menos visitadas, por supuesto, por psicólogos, que hay en el archivo histórico de la Universidad de la UNAM. Hay una tesis hecha en la facultad acerca del archivo gráfico, que creo que es de Ciencias de la Comunicación, y la psicología social, que a estas alturas de repente suena como tan progre y tan poscolonial y tan posmoderna y etcétera, creo que en gran medida es una disciplina que se aboca por la nostalgia, y no por ponerse triste, y a ver cuánta terapia y tal. No, sino nostalgia de lo que ya no sé, y de lo que decía atinadamente Eduardo Almeida hace rato, es un esfuerzo por reemplazar lo que el capital y sus modos desaparecen. Entonces, claro, en un mundo desechable, que ya sabíamos que se nos iba a acabar, que ya para qué, que quizá no sabe Will Smith y todo, pues a lo mejor lo que uno puede hacer es estudiar cómo los modos de vida que tenemos hoy están profundamente arraigados en lo que eran nuestros familiares, en lo que era esta escuela antes de que ustedes llegaran, en lo que eran sus profesores cuando eran estudiantes, etc. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos mucho a Doctor por compartirnos esta forma muy propia de él. Se nota en su propia presentación ciertas preferencias por la poesía, por otra forma de platicarnos la historia, ¿no? En breves palabras, él nos rescata estas grandes aportaciones que se han dado en la psicología social a México, sin hacernos lo tradicional una historia aburrida, llena de datos, de fechas, de autores, sino que destaca los principales para conocer lo que es una historia de la psicología social en México. También justamente rescata esos acontecimientos que están antecediendo a la historia de la psicología social y el papel que ha jugado la filosofía, la educación y la literatura. Nos llama la atención fuertemente él, en que no veamos una historia de la psicología social plana, sino más bien tridimensional, que la retroalimentemos con todos estos elementos, lo cual creo que son elementos muy rescatables, nos da esta visión. Y bueno, ahora pasamos a la sesión de preguntas, puntualizaciones, observaciones, como ustedes deseen, para retroalimentar más esta historia de la psicología social. En lo que se animan les platico algo. La anécdota de Einstein y Bergson viene alias los secretarios de Jimena Canales, pero
El libro está muy bien hecho, se platica de la discusión, de la biografía, de cómo la discusión determinó el uso de algunos objetos y algunas medidas, y al final de las palabras que se dijeron ya en el hecho de muerte uno al otro. Entonces, justo pensando en los objetos y cómo los objetos hablan de las épocas y de las personas, abro mi libretita en donde voy a apuntar sus preguntas y me encuentro una oscuridad. No voy a hacer. Solamente con respecto a lo que hablas, relacionando con respecto a lo que hablas, relacionando a la historia como forma de ver la psicología social, ¿qué podrías decir como un breve comentario sobre la psicología, los conceptos básicos o generales de la psicología, pensando que pueden resumirse en todas, como filosofía, como ideología y como epistemología de las personas que tomaron psicología en la preparatoria, ¿no? Así es la pregunta, sí. No entendí bien la pregunta, pero... o sea, ¿qué podría decir de los conceptos básicos como un marco de la psicología, okay, como el marco referencial que las personas tienen en la vida cotidiana, ¿no? Sí, que es una pregunta que en apariencia... En esta época. Sí, que en apariencia podría ser como trivial, pero es bien interesante. Porque a mí me tocó ser coordinador de carrera entre 2004 y 2008. Y eso significa, entre otras cosas, que recibes a todos los interesados en estudiar la carrera. Y te puedo decir, seguro que ustedes lo saben, no habemos fauna más diversa que los que queremos estudiar psicología. Y si hay una zona más diversa que eso, una sola cosa más diversa que eso, es las ideas que tenemos de lo que es psicología. Te puedo decir desde niñas que llegaban a preguntarme eso, que me decían, yo estoy interesada en la mente del asesino. Y traían una monita, y eso, digo, ya lo había platicado, traían una monita como los juguetes de Toy Story que viven abajo de la cama, o sea, sin ojos y eso, pero además, o sea, sodomizada, y no sé, pues, o sea, la muñeca se veía muy mal, pues, ¿no? Y tenía, pues, cualquier cantidad, bueno, yo no sé si yo fuera criminal y me llegara a entrevistar a ella con su monita, créeme que me asustaría, ¿no? Pero hay que aceptar, y bueno, junto con esto muchas cosas. Me acuerdo que un amigo, un compañero de generación me echaba aventón, y le echamos aventón a otro cuate que estaba en ingeniería, y un día, pues yo ya no sabía si sentir como esta empatía que pues a veces da como forma de, no sé, si de lástima, o sin sentir, o sin preocuparme, o si que, porque pues, el cuate estaba estudiando ingeniería y de repente dice, es que yo creo que yo ya quiero ir a terapia. Y pues mi compañero, y luego, pero quiero ir con uno de esos que tienen una máquina que te ponen un casco y se ve lo que piensas en una pantalla. Ahora, esto en los 90 sonaba como, has visto mucho Scooby-Doo, pero pregúntale a un neurocientífico ahora si no es eso lo que ve. O sea, el cuate era a lo mejor el próximo Isaac Asimov y estaba escribiendo lo que sería la ciencia en nuestros días, pero lo cierto es que él lo decía muy en serio. ¿Cómo te contesto o cómo creo que te estoy contestando? Esos conceptos básicos se absorben sí de la preparatoria, pero sobre todo de la cultura popular, ¿no? Ahora que además importamos la televisión que consumimos masivamente, hay mucha difusión de la ciencia, y la cosa es que, claro, ciencia, ¿cómo decirlo? Pues es un poco como ir a un buffet, el pretender que uno aprende ciencia, psicología, si la aprendes de la tele, porque igual hay cosas muy buenas y hay cosas que no, definitivamente no, pero bueno, pues distínguelas cuando ya comiste todo, porque estaba barato. Entonces el problema es ese. Es el mismo que pretender culturizarse a través de la televisión. ¿Alguien más?
Bueno, justamente nos está puntualizando esta parte, ¿no? Hay tradiciones, hay formas de pensamiento que están ahí, pero hay que reflexionar también en la vida cotidiana, en estos procesos cotidianos que vivimos. Los conceptos son fundamentales para tener un punto de vista, pero pueden ser cuestionados, ¿no? La aportación que nos decía es, hay que ir más allá, pero tenemos en cuenta. ¿Alguien más? ¿No? Si les interesa el libro, en las escaleritas, o sea, en el otro salón, en donde están los salones Fricajaria 1 y 2, ahí hay una mesa que no nada más tiene sino tiene también el de José Mendoza, tiene también los de Miguel Ángel Aguilar, tiene varios. Nosotros solemos ser, por nosotros quiero decir, bueno, cuando uno es estudiante, cuando mi primo me iba a ver a la casa decía, nunca tienes que comer, pero siempre tienes cervezas y discos nuevos. Entonces yo sé que comprar libros suena a menos cervezas y menos discos nuevos, porque uno normalmente dice, no es que los libros están caros. Bueno, si no los compran ahora porque están caros, para cuando los quieran comprar van a estar más caros. Entonces, además, creo que el Congreso está teniéndoles un precio especial, entonces, dense una vuelta por la mesita, a lo mejor se encuentran algo que les guste, y de nuevo, muchas gracias por su atención.